Muy buenas noches, amigos. Para nosotros es un verdadero privilegio tener la oportunidad de conversar con Diego Bernardini, ya que si hablamos de nueva longevidad, sin duda una de las voces que debemos escuchar es la de Diego. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Alex? Un gusto, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto compartir este momento, este espacio. Para conocimiento de nuestra comunidad, Diego Bernardini es doctor en medicina, máster en gerontología, profesor en diferentes universidades en América Latina, Europa, Asia, investigador y conferencista. Ha publicado De Vuelta y La Segunda Mitad, que además es también el nombre de una comunidad que lidera y que ya tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Diego, la nueva longevidad es un tema del cual se está hablando cada vez más, y si bien es un tema generacional y social, tú lo abordas desde una perspectiva más personal de las personas, y por eso creo que conectas y llegas a tanta gente. Hoy quisiéramos aprovechar esta oportunidad para explorar contigo la nueva longevidad de cara a la empleabilidad y a seguir productivos en esta segunda mitad de la vida, que puede ser incluso más rica en vivencias. Hoy las personas de 50 a más, la generación plateada, sigue creciendo y la tasa de natalidad sigue bajando. Eso hará que la composición del mercado laboral cambie. ¿Tú consideras que son conscientes las empresas y la sociedad de este fenómeno? Es muy buena pregunta. A ver, yo retomaría o empezaría por lo primero que vos comentaste. A ver, a mí me tocó estar muy comprometido y trabajando muy de cerca con el paradigma de inicios de este siglo, que fue el del envejecimiento activo. Con el paso del tiempo fuimos viendo cómo aparecían fortalezas, pero también debilidades. Y a partir de ahí fue que empecé a trabajar el concepto de nueva longevidad, ya en el año 2016, 2017, donde están las primeras publicaciones, que terminé de conceptualizar en ese segundo libro que aparece en Argentina en el 2019, México en el 2023, Colombia el 2024 y este 2025 se publica ahora en unos meses en España. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, el posicionamiento del paradigma de la nueva longevidad que responde de alguna forma a, como vos bien dijiste, a cómo es tomado por las personas en el sentido de la identificación que logran, a diferencia del envejecimiento activo, porque hay que decirlo, nace a partir del envejecimiento activo donde la gran crítica que se le hace es que es la mirada del helicóptero, del decisor hacia la población, mientras que la nueva longevidad es al revés, es desde el poder del ciudadano, desde la persona como sujeto de derechos que busca de alguna manera mantener ese protagonismo, mantener esa inclusión social independientemente de la edad que tenga. Entonces, a partir de eso se convierte en una transformación. La primera transformación, vos lo dijiste, son las personas que de alguna manera se sienten identificadas y que toman esto. O sea, a mí me dicen muchas veces, me preguntan, ¿vos inventaste la nueva longevidad? No, yo no la inventé, yo no la inventé porque la palabra nueva y longevidad ya estaban. Yo lo que hice fue conceptualizar y lo conceptualicé en un marco teórico de manera tal que la gente lo tomó. Hoy la nueva longevidad no es de Diego y la nueva longevidad ya le pertenece a todos, nos pertenece a todos y como bien vos dijiste, cada vez hay más congresos. La Sociedad Dominicana de Geriatría el año pasado realizó el primer congreso científico con el nombre de la nueva longevidad. Ahora, la semana que viene que estoy viajando a Bogotá, la institución o una de las instituciones financieras más importantes le pone el título de Nueva Longevidad a su evento. Ashoka, que es la principal ONG de cambio social en el mundo, me pidió la colaboración para establecer un eje, una ruta temática en lo que es Nueva Longevidad. O sea, hoy la Nueva Longevidad se expandió. Y en esa transformación, la realidad es que los primeros lo tomaron, como bien dijiste, son las personas. Ahora tenemos un segundo desafío, que es este que vos comentás. ¿Qué pasa con el sector corporativo
¿Y qué pasa con la política pública? El sector corporativo no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y gran parte de esa brecha que existe es como publicó hace apenas, hoy salió en Internet, pero tiene un par de días, el último informe de McKinsey, de la consultora internacional, donde comenta justamente que la brecha que hay entre recursos humanos y las necesidades de la empresa nunca ha sido tan amplia como es ahora. Uno de cada tres empleados está disconforme en Europa y en Estados Unidos con la posición de trabajo que tiene en la respectiva colaboración. Y esto tiene que ver y señala cinco indicadores, yo simplemente voy a mencionar dos que son los que me parecen más significativos de este reporte. Tiene que ver con, primero, la incapacidad de poder aprovechar el talento, los talentos que tienen que ver justamente con esto, Alex, con que a lo largo de nuestro curso de vida desarrollamos experiencias, desarrollamos conocimiento que conforman un talento que hoy se encuentra con la barrera de la edad. Eso es lo primero. Y lo segundo, con la incapacidad para reclutar nuevos talentos por parte de recursos humanos. Eso es lo que está pasando con las empresas. Cuando, por otro lado, tenemos suficiente evidencia que nos muestra cómo equipos con diversidad de talentos, porque esto es lo otro, no se habla de la diversidad etaria, se habla de otras diversidades. Pero hoy sabemos por investigaciones, por dato duro, que la diversidad etaria le otorga un valor agregado. Sabemos que vamos a vivir más años, pero no se trata obviamente de ir sumando años, sino de darle más vida a esos años, pero que debemos seguir entonces activos y productivos, pero que también somos conscientes que requerimos de recursos financieros para cubrir esos más años que la vida nos está regalando, ¿no? Sin embargo, como bien decías, las empresas no están aprovechando ese talento de personas con experiencia y se empieza a desperdiciar ese talento. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esto? ¿Cómo hacer para que las empresas tomen conciencia de esta situación y de esta realidad? Exacto. Sí, te decía. Entonces, sabemos que en los próximos años la población mayor de 60 años en Perú va a aumentar. Sabemos que hay cuestiones, como decíamos antes, hoy no tenemos que hablar de productividad, tenemos que hablar de vigencia, que es la capacidad de aportar que tienen las personas. Entonces, ahí hay un desfasaje entre lo que es nuestra realidad social, cómo están pensando las empresas y lo que es peor, cómo a veces está pensando el gobierno, ¿no? Que piensa que después de los 60 años las personas se vuelven obsoletas, ya no pueden aportar, son pasibles de cuidados. Entonces, tenemos que ayudar a lograr que las personas que tienen toma de decisión entiendan cuáles son los datos duros, las estadísticas. Esto no es que lo estamos inventando Alex, Diego y todos los que estamos totalmente concientizados de lo que significa esta nueva longevidad. Estos son los datos estadísticos que tiene Perú, en este caso, porque estamos hablando de la realidad peruana. Entonces, ahí me parece que hay mucho trabajo por hacer. Y yo diría que lo primero que tenemos que hacer es empezar a escuchar a esas personas mayores. Vos hablabas justamente de la comunidad nuestra, la segunda mitad. Bueno, ahí tenemos ya nuestro primer capítulo regional, un grupo y qué particular, prácticamente son todas mujeres en la segunda mitad de la vida, todas conforman la comunidad y todas son extremadamente activas. Y tenemos personas que tienen emprendimientos como TV Plateada, que han trabajado en el Instituto de las Personas Mayores, que son líderes de alguna manera de opinión, que han sido banqueras, que son profesionales. Entonces, yo creo que estamos perdiendo sabiduría, conocimiento, experiencia, que hoy un país como Perú, y digo como Perú, pero es para toda América Latina, para todo país, no deberíamos desaprovechar. Ujú. Se viene un tsunami plateado en los próximos 25 años, ¿no? Y cuando las personas son desvinculadas después de haber trabajado muchos años en una empresa, pasan por un momento de duelo, ¿no? Y ¿cómo podemos ayudar a las personas a superar este momento y que vean que realmente están empezando una segunda mitad que puede estar llena de oportunidades para ellos? Vos lo dijiste, en la segunda mitad de la vida, de alguna manera, los duelos empiezan a ser
más frecuentes, si se quiere. No es que los duelos sean algo propio de la segunda mitad. Todos los duelos forman parte de la vida. Hemos tenido duelo en la escuela primaria con 7, 8, 9 años, cuando de repente nuestros padres se mudaban y teníamos que cambiar de escuela. En ese momento cambiamos el grupo de amigos y eso es un duelo. Por eso, lo primero me parece importante entender esto, que dentro de la gran estereotipia que sufrimos en la segunda mitad de la vida con estereotipos que son falsos, está justamente esto, de que en la segunda mitad de la vida todo es pérdida, y no es así. Ahora bien, vos mencionaste una situación que es muy clara, el retiro laboral. Lo primero que habría que decir es que el retiro laboral lo sufren fundamentalmente aquellas personas que tienen un trabajo formal, una ocupación formal. Sabemos que en América Latina la mayor parte o prácticamente la mitad de la población no lo tiene. Entonces ahí ya estamos hablando de otra situación. Pero para aquellos que forman parte del mercado laboral formal, tenemos que estar hablando de una transición de vida para la cual no nos preparan. Esto lo identificamos muy bien, no solo con la evidencia, sino con los trabajos que venimos haciendo con Ideas Mayores, nuestra consultora. Entonces, en ese sentido, cada vez que nos toca trabajar con el sector corporativo, con empresas, lo primero que buscamos que ellos comprendan es que este duelo no es un duelo para el cual uno no se puede preparar. Perfectamente podemos prepararnos, pero la brecha o la barrera que nosotros encontramos, que hemos podido identificar, es que generalmente las empresas consideran la preparación de esta transición de vida muy cercana a la fecha del retiro. Y hoy nuestra experiencia como consultores y la experiencia que nos dan las investigaciones de otras instituciones nos muestran que esta preparación tiene que comenzar 10 años antes. Y si vos te fijás, Alex, ya en los 40 y pico, 45, 46, 47, quienes forman parte de ese sector corporativo de las empresas, ya tienen la perspectiva de lo que va a ocurrir, ya tienen la perspectiva de si ellos van a llegar a posiciones de gerenciamiento, a posiciones de dirección, o si van a tener que explorar crecimiento a nivel transversal, o si van a tener que empezar a pensar cómo toda esa experiencia que han reunido en esos años de cultura corporativa les va a servir para emprender, que muchas veces el emprendimiento está romantizado y la verdad que el emprendimiento en la mayor parte de las veces es un mecanismo de supervivencia, particularmente para aquellos que no forman parte del mercado laboral formal. Entonces vos fíjate ahí qué momento tan crítico encontramos cerca de los 50 y hasta lo que podría ser un retiro que suele ser en los 60, en los 62 o en los 65, por supuesto también dependiendo del ambiente en el que uno se mueva, ¿no? Ujú, ciertamente. Y un poco amarrado a esto, hace poco publicaste este artículo, El don de fluir, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de reinvención personal, de ese momento de cambio en nuestras vidas y de conectarnos con nuestro propósito de vida. ¿Cómo podemos ayudar a las personas en este proceso o cómo cada uno puede encontrar ese propósito que los impulse a, a reinventarse? A ver, yo creo que lo principal es primero entender que cada uno de nosotros no necesitamos y muchas veces no encajan en nosotros las recetas que muchas veces se publican por allí, digamos, de alguna manera y que intenta solucionar la vida con tips. Justamente hoy leía un artículo muy interesante de un autor norteamericano que decía que así como se habla de la inteligencia colectiva, también se habla de la estupidez colectiva. Y yo creo que las redes sociales están dando mucho aire, mucho fuego a esa estupidez colectiva cuando encontramos personas que no son idóneas, que no tienen solvencia en sus áreas de estudio, que quizás son influencers, como se dice ahora, gente muy joven que sin un cabello plateado te está diciendo cómo tenés que envejecer o cómo tenés que reinventarte. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que no hay recetas que nos encajen. La receta propia es nuestra, tiene que ver con nuestro autoconocimiento, con nuestra reflexión. Un autor norteamericano también habla mucho de cómo ese autoconocimiento perfila el carácter, define el carácter y cómo ese carácter te brinda sabiduría, ¿no?
Y me parece que ahí está la clave. Está la clave en el autoconocimiento de cada uno de nosotros y de poder entender cuáles son nuestros atributos, cuáles son las características que nos pueden ayudar a encontrar ese fluir. Y ahí yo te marcaría, para cerrar la idea, dos ideas que se repiten a medida que hacemos los trabajos, los talleres con nuestros grupos. La primera es que en la segunda mitad de la vida, la gente en general lo que quiere, las personas, lo que quieren es pasarla bien. Pasarla bien es un concepto que puede ser muy amplio, muy flexible, pero va de la mano de esta segunda idea que te quiero compartir. La mayor parte de las personas en ese momento de vida dicen, a ver, yo prefiero ganar menos dinero, pero tener más tiempo para otras cosas, que tiene que ver con este fluir, tiene que ver con decir, quiero dedicarme a la familia, a la pareja, a hacer yoga, a hacer un curso de cocina, a leer, a pasear o a descansar. Pero si vos le preguntás a las personas, muchas veces, la mayoría, te diría, la mayoría, porque es una dinámica que hacemos en nuestras actividades, vos le decís, a ver, querés ganar $15.000, pero vas a tener que trabajar entre 9 y 10 horas por día. No, te van a decir, yo esa época ya la pasé, ¿sabes qué? Prefiero ganar 2.000, 3.000, pero tener más tiempo. Y esto es algo que se repite. Y esto tiene que ver con esto que vos comentás, que es el fluir, el cual de la mano de ese autoconocimiento, de reconocer cuáles son tus competencias, tus capacidades, pero lo que es más importante, tus gustos y tus limitaciones. Buenísimo, buenísimo. Eh, Poco ya para ir terminando, Diego, ¿qué recomendarías a nuestra comunidad de personas de la generación plateada para que mantengan una vida saludable? Porque sin duda la salud es importante para todo lo que queramos emprender. Completamente. Mira, yo siempre digo, mi posición de arranque, mi punto de partida es la salud, porque bueno, soy médico y a eso me dedico y me dediqué muchos años. Y yo te puedo asegurar que ese es el indicador cualitativo de lo que significa tener una buena longevidad, tener una buena vejez. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora se está poniendo también de moda, ¿no? Preparémonos para vivir 100 años. A ver, ¿en qué condiciones? ¿Vos querés vivir 100 años en una silla de ruedas, con deterioro cognitivo, con problemas de salud? Primero, los que llegan a los 100 años tienen buena salud. La investigación, que es muy reciente sobre los centenarios, cada vez nos da evidencia más robusta de que esa gente tiene temas genéticos diferentes al resto de los mortales. O sea que ahí también hay algo importante que estamos descubriendo de a poco. Pero yo te diría que en esa salud, que se vuelve muy importante, podemos ir invirtiendo. Y acá no se trata de vivir más tiempo, sino de cómo vivir. Entonces, me parece que ese es el punto de salida. Y en el punto de salida, lo que le viene después es, nunca es tarde para invertir en tu salud, nunca es tarde para comer un poquito menos, para controlar el peso, nunca es tarde para moverte más, que eso es, para mí, si vos me preguntás, es la intervención más importante que podemos hacer, el movimiento. Nuestra fisiología está, nuestro cuerpo está diseñado para una actividad de cazadores-recolectores, como éramos hace miles de años, y hoy estamos todo el día sentados. Y ahí es donde vienen los problemas de salud. Entonces, tenemos que movernos más, tenemos que de alguna manera alimentarnos de una forma diferente, y por sobre todas las cosas, tenemos que rodearnos de amistades. Vos fíjate que esta semana también salió un artículo muy interesante en el Economist que hablaba sobre si la inteligencia artificial iba a poder solucionar el desafío de la soledad. ¿No? Ya se está hablando de una inteligencia artificial empática. Bueno, este es un gran desafío, porque el estar rodeado de personas, somos seres gregarios, el ser humano empezó a desarrollarse y a ser predominante como especie en la evolución cuando nos agrupamos, nos organizamos y nos asentamos en un espacio físico. Entonces ahí pudimos defendernos mucho mejor de nuestros enemigos. Entonces me parece que justamente la gran contradicción que tenemos en esta época de tanta conectividad es la falta de comunicación. Y ese es otro gran desafío. Así que yo te diría que esos son los grandes tres pilares de la salud hoy en día que pueden influir en que tengamos una buena longevidad, una buena segunda mitad de la vida o no. Muchas gracias. Y cuéntanos, nos hablaste un poco de la comunidad, la segunda mitad.
Cuéntanos un poco más sobre ella y cómo podemos de repente llegar a formar parte de ella. ¿Cómo no? Mira, la comunidad, la segunda mitad, se convirtió en la comunidad líder en Iberoamérica. Es un espacio para personas que estamos arriba de los 50, donde tenemos todo tipo de actividades. Tenemos, en general, queremos aprovechar justamente esto que hablábamos de la conectividad, que tiene que ver con el hecho de poder compartir en un espacio online, como estamos hoy vos y yo, con personas de distintos perfiles, distintas experiencias en distintos lugares. Hoy tenemos una actividad que es la actividad, digamos, más conocida, que es nuestro diplomado, donde ya hay más de 200 personas que han pasado por él, vamos por la sexta edición, con más de 20 países representados. Tenemos también los capítulos locales, como el que inauguramos justamente en Lima el mes pasado en mi última visita, donde las personas que forman parte de esa comunidad no solo nos encontramos cada vez que voy a compartir un almuerzo, sino que ya se han organizado y de alguna manera estamos trazando un plan de actividades para que haya reuniones periódicas por lo menos una vez por mes para discutir un libro, para discutir una película, para hacer un paseo, para llevar a algún invitado que dé una conferencia. En ese sentido, Marité Duarte, a quien también conoces, es quien está liderando el capítulo Lima y ya estamos abriendo prontamente capítulos en México, en Argentina y muy probablemente en Colombia. Es eso, es un espacio de crecimiento, tenemos encuentros masterclass, encuentros abiertos, gratuitos, y bueno, es un espacio que de alguna manera viene a llenar esa falta de conectividad que hablábamos entre las personas de 50 más, donde yo te resumiría que lo que nos dicen las personas una vez que empiezan a interactuar, que empezamos a interactuar allí, es: nunca pensé que había tantas personas en el mismo momento de vida, con los mismos desafíos y los mismos problemas que yo, en lugares tan diferentes. Y esa es la realidad. Hoy, esta segunda mitad tiene desafíos, tiene oportunidades y lo que nos está faltando es conectarnos. Y nosotros lo hacemos con ese espíritu de comunidad, donde todos aprendemos de todos, escuchándonos y participando. Y perdón, y Diego, se pueden conectar, como bien dijiste, en nuestro sitio de internet diegobernardini.com. Ahí van a tener acceso a la segunda mitad y se pueden suscribir a nuestros newsletters donde les llegan toda la información que estamos generando. Diego, buenísimo. En realidad te agradezco muchísimo esta conversación que sin duda ayuda mucho a nuestra comunidad a entender mucho más la nueva longevidad, que se sientan pues parte de lo que significa reinventarnos, de lo que significa encontrar nuestros propósitos, de lo que significa las nuevas oportunidades que tenemos en estos más años que la vida nos está regalando y que todas las oportunidades que encontramos realmente a partir de esta nueva visión que como dijimos al comienzo, pues tú nos sigues abriendo los ojos y comprometiendo a muchos más actores de la sociedad para que podamos tener esta segunda mitad con mucho más, con mucha más vida y no solamente más años. Es la idea, es lo que todos quisiéramos y lo bueno de hoy es que podemos de alguna manera, con toda la información que tenemos, con los liderazgos y con el espíritu de comunidad, poder construirlo entre todos. Y ojalá podamos tenerte por el Perú nuevamente pronto, Diego. Ojalá, ojalá. Hay posibilidades ahí en noviembre. Vamos a ver si se concreta. Genial, ahí nos estaremos dando un abrazo. Muchas gracias, Diego. Buenas A noches. vos, Alex, un abrazo fuerte. Buenas noches a toda la comunidad. Y muchas gracias a todos por compartir con nosotros todo este conocimiento que Diego nos ha traído esta noche. Muy buenas noches.